Muy buenos días, bienvenidos. Jueves 26 de abril, mi segunda nena cumple 2 meses, un día feliz para mí. Espero que lo sea también para ustedes, porque no será un día feliz para Carlos Vaca Mancheno, fiscal general de la Nación, el ministro César Navas del Interior, el ministro de Defensa Patricio Zambrano y la canciller María Fernanda Espinosa. Hoy hay más cabezas en juego que analicen el país de las maravillas. Revisamos las noticias en caliente. En caliente, Tame también tiene un plazo, porque este es el país de los plazos. Le han dado de plazo 18 meses para que vuelva a poner sus cifras en números azules y nos deshabitúe los números rojos a los que nos han acostumbrado en los últimos 5 años a una compañía que tiene todo para ser exitosa y que solamente pierde plata y cada vez tiene menos aviones y menos vuelos. En caliente también el secretario de Comunicación Andrés Michelena en entrevista con Teleamazonas asegura que hay abierto un proceso en Fiscalía para investigar los nexos de las FARC en los aportes de campaña a la campaña de Rafael Correa en binomio con Lenín Moreno. El pedido de investigación ha sido solicitado, como ya se hizo público la semana pasada, por el presidente Lenín Moreno. Ahora será la Fiscalía la encargada de llevar adelante una investigación que ya había sido archivada en las buenas épocas de la impunidad correísta. Y en caliente, por supuesto, como lo he anunciado al inicio de este programa, hoy se define si la cabeza calva de nuestro querido fiscal Carlos Vaca Mancheno rodará por el Pleno de la Asamblea una vez destituido, o si se salvará y tendrá que enfrentar dentro de poco tiempo el Consejo de Participación Ciudadana. Hasta ayer por la noche, la matemática legislativa consultada por la Posta daba 60 votos, faltan 9. No son fáciles de conseguir, dependen ahora de que el correísmo o el morenismo pongan sus votos. Mi invitado de hoy es una de las personas que ha llevado adelante el zafarrancho que se ha armado con el fiscal general. Hablo, por supuesto, de Fernando Villavicencio, el investigador que publicó por primera vez un informe que puso a tambalear al fiscal y que hoy, mal que bien, lo tiene en juicio político. Lo conversamos enseguida en la entrevista. Empezó todo. Bienvenidos, muy buenos días. Bienvenido Fernando Villavicencio. Anderson. Qué gusto tenerte por acá. A desayunar. Hombre, sí, había invitado al fiscal para que se nos una al desayuno, pero no ha tenido tiempo. No le gusta. No ha tenido tiempo, no. No hay mesa para... No se llevan muy bien ustedes, ¿no? No, yo encantado. ¿Qué crees que pasa hoy en la Asamblea Nacional? Hoy va a pasar. Yo creo que el ADN del correísmo va a correr por las venas de la ética y la transparencia o por las venas de la impunidad. Me refiero a esto que está en manos de los correístas, morenistas, la suerte no del fiscal Carlos Vaca, la suerte de la institucionalidad de la Fiscalía, de la independencia del principal órgano de poder penal de este país. Escucho a un legislador morenista decir que la institucionalidad de la Fiscalía se vería afectada si el fiscal Carlos Vaca es censurado. Todo lo contrario. Yo creo que la garantía para recuperar la institucionalidad echada a menos durante una década, convertida en comisaría del Ejecutivo, de Correa, esa Fiscalía, es gracias al trabajo que tiene que hacer la Asamblea Nacional. Y qué pena si la Asamblea Nacional no lo hace. Quedará ante los ojos como una extensión del mismo poder correísta y le tocará
al Consejo de Participación Ciudadana. Es muy importante el día de hoy, ¿sí?, cómo actúen los legisladores morenistas y correístas. Todo esto empieza el 5 de mayo, que el fiscal es designado con un recibimiento en la Asamblea, es posesionado, perdón, con un recibimiento en la Asamblea por parte de Yanine Cruz de Creo y Cristina Reyes, el PCC, con una gran pancarta que dice fiscal correísta. No sé si recuerdas esa foto. Sí. Todo esto empieza en el origen, hay desconfianza de origen del fiscal, pero también hay desconfianza en el proceso y en el accionar del fiscal, que se había ganado reputación después de llevar a la cárcel a Jorge Glass, aunque por el delito más suave. Sin embargo, cuando empieza a tambalear realmente la credibilidad de la Fiscalía General y particularmente de Carlos Vaca Mancheno, es a través de una publicación de Focus firmada por ti sobre el informe reservado a los gastos del 30S. Eso patea al fiscal a un escándalo del que todavía no puede salir y que le puede terminar por costar la cabeza. Todo este contexto lo pongo para ir a lo medular. El fiscal, en su comparecencia en la Asamblea, lleva una línea del tiempo que son hechos aislados que luego conjetura para tener una teoría. La teoría es que Fernando Villavicencio es parte de una conspiración en su contra. ¿Cómo respondes a eso? Yo soy parte de una conspiración por la verdad. El periodismo siempre está conspirando en contra de la oscuridad, del abuso del poder, si se lo puede llamar así. Hay una constante conspiración por la verdad. Es el trabajo del periodismo. La decisión de difundir o no, ¿sí?, no es un acto discriminatorio para un comunicador social. Si tú encuentras información de interés nacional, tú lo que tienes que hacer es publicarlo, contrastarlo y publicar. Y lo que se hizo es publicar. Y seguida la publicación de Focus. No me quiero meter nunca en las fuentes sagradas de un periodista, pero el fiscal le atribuía que la información venía contaminada desde la fuente y sugería, más que atribuía porque no se atrevió a decirlo, sugería que la información venía de José Serrano. Bueno, mi fuente, como las tuyas, están guardadas por ese derecho del periodista, pero puedo decir algo, que jamás me entregó ni directamente Polit, indirectamente Polit, peor aún José Serrano. Es importante que se diga y se recuerde esto que nadie ha subrayado. Es Carlos Vaca quien recuerda y le dice al país que la primera noticia del caso aparece cuando un legislador, Fabricio Villamar, solicita en septiembre del año 2017 copia certificada de ese informe. Es decir, que sectores parlamentarios, o al menos un legislador, sí sabía de la existencia de ese documento mucho antes que Fernando Villavicencio y otros comunicadores que luego publicaron el documento. Ese dato es muy importante. ¿Por qué callaron esos legisladores? ¿Sí? Segundo, la información contenida... Solo para hacer una acotación, porque se lo he preguntado a Villamar en este mismo programa, él envía en septiembre del 16, como bien lo señalas, un pedido de información a Contraloría. Contraloría le responde y le dice que tal documento no existe, que la respuesta que hasta el sol de hoy mantiene Contraloría. Ese informe no existe, no está entre los archivos de Contraloría. Ese informe no puede estar entre los archivos de Contraloría porque es un informe reservado. Primero, si es un informe reservado no puede estar en el registro público de documentos de la Contraloría. Pero no se trata de un oficio. Son, como tú has revisado, 366 hojas de documentos y el tema central es si el fiscal Carlos Vaca, otrora presidente de la Comisión 30S, y sus compañeros miembros de la Comisión 30S, ¿recibió o no recibió gastos especiales de la Secretaría Nacional de Inteligencia? Para un trabajo que el decreto 22 de Correa dispone sea gratuito. Solicitó recursos públicos a la CNAIN para realizar trabajos como la edición de videos, contratar personal. Que lo diga. Hasta el día de hoy el fiscal no ha desmentido. ¿Sí? Bueno, el fiscal dice que no recibió, estuvo aquí en este programa, se lo pregunté directamente después de tu publicación. Es más, le pregunté si la firma que constaba en el documento era la suya, lo negó. Dijo que no ha recibido un solo centavo, que no ha solicitado un solo centavo y lo negó. También lo negó su abogado Felipe Rodríguez, que estuvo en esta misma silla y dijo, si llega a haber una prueba de que el fiscal recibió dinero, yo me aparto del caso. Bueno, cuando se presentan estas contradicciones
y los reclamos públicos y las críticas del fiscal, lo que hago yo como periodista es pedir a la Fiscalía, pero no le podía pedir a él mismo, porque hay una estructura jerárquica en la Fiscalía. Acudimos con Andrés Páez, donde la fiscal subrogante, no para denunciar ningún delito, no hubo ninguna denuncia de delito de peculado ni nada por el estilo, sino un acto urgente para que por favor se recupere esa información y se verifique si esa información existe en la CNAIN, en la Comisión 30S, en la Contraloría General del Estado o en la Fiscalía. Contraloría respondió a la fiscal Tania Moreno lo mismo que le respondió al señor Villamar y lo mismo que le respondió a la prensa. Ahora, el informe no existe. Hay varios documentos previos a la emisión de ese informe general de la Contraloría General del Estado que comprueban que efectivamente la Contraloría General del Estado hizo un examen especial a los gastos especiales de la Secretaría Nacional de Inteligencia, en los que se incluyen gastos especiales de la Comisión 30S. Y para ello, te voy a dar un adelanto, y yo le pido al Contralor General del Estado subrogante, titular ahora, Pablo Celi, que certifique si esta es su firma. Sí, si esta es su firma. Este es un documento del 18 de junio del año 2015, remitido por Pablo Celi como subcontralor, ¿sí?, a Romy Vallejo, y en este documento le hace conocer de la existencia de serias irregularidades en varios casos investigados por la Contraloría, entre los que se destaca la Operación S, es decir, los gastos de la Comisión 30S solicitados por Carlos Vaca Manchero. Aquí está el documento. Este es un documento que todavía no se ha difundido. Esta es la primera vez, me lo ha mostrado antes de empezar la entrevista Fernando Villavicencio, esta es la primera vez, lo muestro a esta cámara, esta es la primera vez que un documento pone en duda la palabra del hasta ahora el super rockstar contralor Pablo Celi, porque no se trata ya de un documento que solamente prueba que hubo un examen referente al 30S, sino que prueba, si el Contralor llega a reconocer esta firma, que el Contralor subrogante, hoy Contralor titular, estuvo al tanto de la investigación, que ha desmentido y ha negado Contraloría. Entonces yo estoy, como periodista, realizando una investigación, pero esta es una muy buena ocasión para que el Contralor se refiera y diga si efectivamente ese documento existe, o también dice que desapareció. Y es más, en La Posta hacemos un llamado público al Contralor Pablo Celi, ojalá lo publiquemos en nuestras redes, para que se entere Contraloría y se entere el Contralor. Tiene un espacio abierto en este programa para venir a responder, se le ha invitado en incontables oportunidades. Este es un buen momento para responderle al país, Contralor Celi, si es verdad que usted conocía que hay un informe que ahora niega. Claro, y se han desaparecido informes, como también se desaparecieron los informes del ECU 911 que vinculan a César Navas, que publicó La Posta. Y yo tengo también, o sea, si a ti te llegó, a mí también me llegó. Yo tengo los dos informes, ¿sí?, que involucran a Homero Llano y a César Navas en irregularidades y en una glosa por la construcción del ECU 911. ¿Cuál crees que es el papel de la Contraloría en todo esto? Porque el Contralor Pablo Celi ha sabido moverse mediáticamente, ha sabido ganarse portadas de aliento y de aplauso por tomar acciones contundentes y rotundas. Cuando vemos cosas como estas, que niegan la existencia de informes que tenemos en originales, así es, cuando niegan la existencia de informes a los que se han referido en oficios firmados por ellos, ¿cuál crees que es el papel de la Contraloría? Yo creo que hay una utilización política que deja saldos positivos y también negativos, lo cual es malo. Yo respaldo y respaldaré siempre las acciones que está realizando Pablo Celi. El hecho de haber emitido un informe con responsabilidad penal sobre el tema del Campo Singue, la investigación sobre el tema de la deuda pública, que es muy importante, la conformación de una veeduría, varios informes con responsabilidad penal, eso es muy importante, pero no, ¿sí?, eso no le da un sello de garantía ética para dejar en un agujero negro, ¿no?, en la sombra, casos como estos. Eso te demuestra de que hubo un acuerdo, de que el ascenso de Pablo Celi a la Contraloría General del Estado fue parte de un acuerdo. ¿Un acuerdo entre quién o quiénes? Bueno, entre las cúpulas del poder. No puede ser gratuito, nada es gratuito en la política siempre cobra, y los políticos tienen que pagar para estar ahí, ¿sí? ¿Cómo así no
¿Cómo así se ocultó esta información, lo del 30S? ¿Por qué no se dio paso a esa investigación? ¿O por qué la Fiscalía General del Estado no ha acusado en casos importantísimos como los que voy a revelar el día de hoy en una rueda de prensa a las 9:45? Volvamos al tema central, ya tendremos oportunidad de hablar de la gestión de Pablo Celi. El señor Carlos Vaca Mancheno se ha defendido en la Asamblea Nacional con 2 o 3 vertientes de teoría. La primera es: tengo 11 meses en el cargo, no me jodan que estoy incumpliendo funciones. En 11 meses si he metido preso a un vicepresidente, estoy por comerme a un contralor prófugo y tengo en investigación por lo menos a 8 ministros de Rafael Correa. La segunda línea de defensa de Carlos Vaca Mancheno es: yo soy víctima de esto. O sea, están ajusticiando a la víctima. Yo vine a denunciar que el señor José Serrano me quería bajar en contubernio con un prófugo de la justicia. ¿Por qué tengo que pagar los platos rotos? ¿Cómo respondes a las dos líneas de defensa? Bueno, es realmente peregrino decir que él, por la gestión de Carlos Vaca al frente de la Fiscalía, llevó a Glass a prisión. Glass está en la cárcel tibiamente por la acción de la prensa de este país, principalmente por aportes importantísimos internacionales del caso Lavallato y de la justicia de los Estados Unidos. Lo que ha hecho Vaca Mancheno acorralado es conducir a su amigo, socio de partido, Jorge Glass Espinel y otros al escenario menos sacrificado judicialmente, que es una leve acusación, ¿sí?, penal por asociación ilícita. Cuando la saquen barata, como decimos. La saca baratísimo. ¿Por culpa de quién? De Vaca. Es decir, el principal papel de Vaca ahí es encubrir. Falso. Él no es el autor principal. En todo caso, quien reveló los primeros casos de corrupción fui yo, en el caso de Refinería Esmeraldas. Por eso está preso Alex Bravo, por eso está preso Jorge Glass, Marco Calvo Piña y otros. Carlos Pareja Llanucelli. Carlos Pareja Llanucelli. Pero, por ejemplo, el fiscal Carlos Vaca, lo que presentaré hoy, y aquí está, el fiscal Carlos Vaca recibió la delación premiada de Luis Antonio Mameri, el segundo de a bordo de Odebrecht a nivel de América y África. Sí. Mameri, en su delación 20, señaló que él autorizó a Conceizado Santos Filo pagar a Alexis Mera, secretario jurídico de la presidencia. Conceizado Santos, que fue el mismo hombre que le pagaba los billetitos al tío de Jorge Glass y por extensión a Jorge Glass. Sí, y al contralor. Entonces, aquí está claramente. Él dice que él autorizó el pago de 1.3 millones de dólares para el retorno de Odebrecht el año 2010. Y también agrega que autorizó el pago de 3.5 millones para otros favores. ¿A quién? A Alexis Mera Giles. 3.5, que además dice Alexis pedía 5. Así es. Entonces estamos hablando de 4.8 millones de dólares. Pero con una delación premiada del segundo hombre en importancia de Odebrecht, ¿cómo es posible que luego de un año, más de un año, el fiscal Carlos Vaca Mancheno no haya iniciado ninguna acción penal contra Alexis Mera Giles, el hombre más poderoso de este país? O sea, yo cuando pienso en Alexis Mera y leo la historia de América Latina me encuentro con Montesinos, porque son sus mismos roles. Entonces, ¿cómo es posible que Montesinos, el Montesinos de Ecuador, no haya sido procesado y aparezca como abogado defensor de Rafael Correa y de los hermanos Alvarado, Fernando y Vinicio Alvarado? Aquí está, usted tiene pues la delación fiscal Vaca. La delación premiada que expones ahora en el programa. Y aquí está bonito. Que expones ahora en el programa, Fernando, solo para que no se nos vaya este tema. Esta es una delación hecha ante la justicia brasileña. Así es. Es el mismo tipo de delación que hizo José Santos y que llevó a la cárcel a Jorge Glass. El mismo. ¿Cuál es la diferencia? Porque se excluye una y se incluye otra. No hay ninguna. ¿Quién lo excluye? ¿Quién convierte en diferente con la carga y el sello de impunidad? Es Carlos Vaca Mancheno, para proteger a Alexis Mera Giles y proteger al de más arriba, Rafael Vicente Correa Delgado. No hay más. No hay cómo darse las vueltas. Estudiante de preuniversitario de Derecho llega a esa conclusión. Si las dos delaciones son las mismas y por alguna está preso Jorge Glass y por las otras dice, el compadrito. Así dice, ¿no? Sí, que vamos a retomar los temas, vamos a dar vueltas mucho en los temas. El fiscal general de la Nación en las últimas 3 semanas ha aperturado investigaciones previas contra Rafael Correa. Una de esas investigaciones, haciendo caso a la denuncia de César Montúfar por delincuencia organizada, yo creo que es la teoría que hay que seguir, hay que afinar y hay que apuntar. Otra por el manejo de la deuda y bueno, algunas más que se me escapan. ¿Cómo es que un fiscal que abre investigaciones contra Rafael Correa no encubre? ¿Cómo es que un fiscal que teniendo 7 meses mi denuncia contra Rafael Correa y 9 las personalidades más importantes del manejo petrolero de este país,
y de finanzas. Mi denuncia de septiembre del año 2017 es sobre el tema de la deuda con China, Sí, con y de las China. pérdidas por la venta, por la intermediación petrolera. 4.000 fojas. Ahí están, Anderson, cuentas bancarias, decenas de millones de dólares. Y lo que tenía que hacer es pedir colaboración internacional, asistencia penal internacional a Estados Unidos, identificar las cuentas bancarias y ordenar acciones penales. No lo hizo. Vamos a poner esto, vamos a poner en Te plan digo- de defensor de Vaca Mancheno. 7 meses tu denuncia. 7 meses no es un tiempo para llegar a conclusiones. Te lo expongo de la siguiente manera. El caso Lavallato ha terminado por comerse a Luis Ignacio Lula da Silva, pero son 5 años de investigaciones. Y ya era expresidente. Quiero decir, a veces llegar al número uno toma más que 7 meses. Claro, pero le llamó a declarar a Rafael Correa un día antes de la fuga. Correa se fugó al día siguiente de que fue a declarar en mi denuncia. Y digo fugó con todas las letras y con mayúscula, porque se fugó. Correa no volverá al país. Es decir, quien permitió la fuga de Rafael Correa fue Carlos Vaca Mancheno. ¿Por qué digo fuga? Porque existieron varias peticiones de que se solicite orden de arraigo para Rafael Correa. Mira cómo acaba de pasar en Perú, por un caso mucho más pequeño, con PPK. Sí. PPK renuncia, reconoce de alguna manera el hecho doloso de haber recibido recursos de Odebrecht y la Fiscalía inmediatamente, el Al mismo día día siguiente, sí. o al día siguiente solicita orden de arraigo para PPK. ¿Por qué no hizo eso? La orden de arraigo no significa que tú tengas todas las pruebas para sentenciar a un ciudadano, no. La orden de arraigo es una medida cautelar preventiva. Claro, el problema no la es que en hizo. Perú la puede tomar por decisión la Fiscalía, en Ecuador la tiene que pedir la Fiscalía a la Justicia. No, pero no la pidió. No la ha pedido, O sea, no, evidentemente. pedí. O sea, si lo hubiese pedido y un juez lo hubiese negado, estaríamos hablando de otra cosa. Pero no, el fiscal Vaca no ha pedido. El fiscal Vaca es responsable de la fuga de Rafael Correa, de la fuga de otros. ¿Como quién? Como Nilsen Arias Sandoval. ¿Cuántos años tiene en el despacho el fiscal Carlos Vaca y el fiscal Chiriboga? 2 años está en fiscalía el informe con responsabilidad penal de la Contraloría en contra de el hombre duro de Petroecuador que manejó los negocios con China, Internacional, Nilsen claro. Arias Sandoval. Y no ha hecho nada. Oye, a todo esto, ¿dónde están Nilsen Arias? Está entre Dubái y Miami Sí, hablan de y Dubái, Nueva ¿no? York. Que lo han Sí. visto mucho con Poli de Miami también. Así es, así es. Pero mira, mientras el fiscal, ¿sí?, es tibio, no le gusta iniciar indagaciones previas contra sus amigos, a mí ya me tiene abierto 3 y no me entero porque me hayan notificado en mi casa. Vamos a eso, vamos a eso. Me acabo de enterar, me lo he desayunado esta mañana, como te contaba. Investigaciones abiertas según la fecha de este oficio, 20 de abril del 2018. Hace poquísimos días. ¿Cómo es que en el gobierno de la ternura y en el estado del respeto al periodista se abren investigaciones contra un periodista por hacer trabajo? ¿De qué ¿Cómo van es? las investigaciones? ¿Cómo es posible que el fiscal general que difunde un audio, ¿sí?, reservado, que debía ser considerado reservado, y que sale y hace alaraca pública, cómo es posible que ese fiscal se atreva, tenga el cinismo de acusar a un periodista de haber difundido supuestamente información reservada y de supuesto espionaje? Es decir, lo que está haciendo Vaca Mancheno es desvistiéndose, desnudándose y diciendo que él sigue siendo, ¿sí?, correísta hasta la cepa. Hombre, contar que no se desnude como Galo Chiriboga, que esa foto me tiene traumado todavía. ¿Ah, sí? No. Bueno, imagínate. No, más muchas o menos. gracias. Pero bueno, Las investigaciones, ¿por qué son? primero, Son 3. estas notificaciones no me han llegado por vía legal. Ellos conocen mi casa, porque la policía está ahí todo el tiempo y siempre Sí. estuvo ahí. O sea, Se es sienten muy como en doloroso, Anderson, es terriblemente doloroso. O sea, presidente Moreno, ¿de qué cambio estamos? Ya hablemos en serio. Ya. Antes de que me notifique la justicia, la Corte Nacional de Justicia, con mi sentencia favorable, ¿sí?, declarándome inocente en otro juicio iniciado por Correa y Mera, acusándome de ¿qué? De difusión de información reservada. Pero mira, estamos en el punto exacto. Se acusa al periodista de difundir información reservada. ¿Reservada por quién? Por ellos.
Porque les da la gana. Carlos Vaca, Alexis Mera, Rafael Correa vienen de la escuela corrupta. ¿De qué? De calificar de reservada la información. Yo lo que he hecho en mi portal Focus es, entiendo lo que tú harías, Anderson. Totalmente. Yo conocí casos importantes en el caso Singue y en el caso Worley Parson Azul y tuve la obligación, las convicciones de publicarlo porque el país tiene que saberlo. Lo que dice el juez Sergio Moro. O sea, el autor de Lavallato, la piedra angular de Lavallato, gracias a quien está preso Lula. Si Sergio Moro dice, el éxito de Lavallato se basa en que él garantizó que la prensa y la sociedad tengan acceso incluso a información reservada. ¿Dónde está, fiscal Vaca Mancheno? Le quiero decir al país, ¿por qué usted se guardó? ¿Por qué convirtió en reservado una cooperación eficaz firmada por la gerente financiera de William Phillips, el esposo de Mónica Hernández, la asesora de Rafael Correa, la empresa Azul, Worley Parson, la que manejaron y fiscalizaron los proyectos corruptos más grandes de este país, repotenciación de Refinería Esmeraldas, construcción fallida de Refinería del Pacífico? Lo que tú haces al publicar esta información es publicar una cooperación eficaz que tenían guardada en la gaveta. Que ellos no la hicieran efectiva. Si ellos hubiesen hecho efectiva esa cooperación eficaz, William Phillips estaría con orden de prisión. ¿Sí? Y este rato el país supiera, ¿sí?, a quiénes pagó Phillips, dónde está la plata, porque en la cooperación eficaz se marca y se pinta toda una estructura mafiosa offshore. Es increíble, yo publiqué en Focus, ahí está. La señora Calero revela con lujo de detalles las cuentas, cómo se abrían cuentas bancarias en Nueva Zelanda, en Suiza, en Panamá, se abrían y se cerraban. Se hacían decenas, si no centenares de transferencias bancarias a personas que les daba el nombre William Phillips, ¿sí? Se creaban empresas offshore. ¿Todo para qué? Para triangular, para manejar la plata de los contratos públicos. Para ensuciar la ruta del dinero. Es la misma arquitectura mafiosa de Odebrecht, un poco más pequeña. Eso es el caso Worley Parson Azul. Y aquí, ¿qué les dijo a ustedes el excontralor Poli? ¿Sí? Que efectivamente Carlos Vaca Mancheno le visitó en su despacho y que iba a nombre de Rafael Correa a pedirle y quería revisar, ¿sí?, los exámenes especiales que la Contraloría realizaba a Worley Parson. ¿Y qué es lo primero que hace el fiscal Carlos Vaca en octubre del año 2017? Emite un dictamen abstentivo, dejando en libertad, sobreseyendo a Worley Parson Azul en el proceso de Refinería Esmeraldas. Demasiadas piezas. ¿A quién llega Worley Parson? Más allá de Phillips. A Rafael Correa. 100% seguro. Si la esposa de William Phillips, el dueño de Azul, tenía un despacho al lado de Rafael Correa, sabían todo cómo se manejaba. Permíteme, aquí está el oficio firmado por Carlos Pareja y Anuceli, porque el defecto mío es andar cargado de documentos. Hombre, cada vez que vienes me haces un chiquero a la mesa. Pero mira, lee, por favor. Con el propósito de mantener una sola línea de gestión con empresas de reconocido prestigio y experiencia, disponga usted que previa a la contratación de cualquier empresa, independientemente del monto de la contratación, se debe contar con el visto bueno de Worley Parson y esta gerencia. Carlos Pareja y Anuceli a la Superintendencia de Refinería de Esmeraldas. Más claro, es decir, no había un solo contrato, nada se movía sin Worley Parson en las dos refinerías sin el visto bueno del señor William Wallace Phillips Cooper, sin Azul, porque Azul es la que tercerizó. Sí, claro. ¿Y quién fue el brazo ejecutor de los contratos? ¿Quién negoció los contratos con Petroecuador y Refinería del Pacífico para Worley Parson y KBC? El brazo ejecutor de William Phillips, que fue Ivonne Favara. Ivonne Favara dice en su agenda personal y en su currículum que fue ella quien negoció los contratos con Refinería Esmeraldas y Refinería del Pacífico. ¿Y quién es Ivonne Favara? Es la empleada de William Phillips, que luego fue condecorada por Jorge Glass como secretaria nacional de hidrocarburos. La señora Favara está imputada en el delito de peculado por el caso Singue. ¿Quién es el abogado de la señora Favara? El mismo abogado del fiscal. El mismo abogado del fiscal. Yo no tengo por qué callarme. Felipe es mi amigo. Sí, pero sí, lo amigo que hizo mío está también. muy mal. Eso es impresentable. Hombre, pero así como amigo mío te lo pregunto. Que tiene un abogado que defienda a X o a Y o a Z si es su trabajo.
Bueno, por eso le puso la historia donde está. O sea, defender a una ciudadana que está imputada en un delito de peculado, en entrega de un bloque petrolero, y que fue el brazo derecho de la Compañía Azul, que es la tercerizadora de toda la fiscalización de Refinería Esmeraldas y Refinería del Pacífico, no le ubica en un sitio muy bonito. No le ubica en un sitio muy bonito. Contra Felipe Rodríguez también hablaba José Serrano, que también tuvo línea del tiempo como el fiscal Vaca Mancheno. Al parecer les gusta mucho el PowerPoint. Me enviaron un mensaje ahora por interno. Curiosidad sincera, puedes preguntarle a Villavicencio por la foto con José Serrano. ¿Es cierta o no? No es cierta, le he dicho, es un montaje. Jamás me han podido presentar una foto, y no podrán, con José Serrano. Al menos la foto en la que estoy en la Asamblea Nacional. El Contralor General... ¿Nunca más te has reunido con José Serrano después de la Asamblea Nacional? Nunca más. Solo en esa ocasión en la Asamblea Nacional. Pero claro, el fiscal Vaca dice, Villavicencio le fue a entregar la información a José Serrano. ¿Y cuál es el delito? ¿Cuál es el delito? Sí, primero le entregué a él. ¿Y por qué no salió a decir, Villavicencio me vino a entregar la información? Sí, pues ¿cuál es el delito? Al primero que entrego la información es a Carlos Vaca, al segundo día que llego de mi exilio en Lima. ¿De qué se queja, señor fiscal? Yo fui a entregar a la Asamblea, y si sale el presidente de la Asamblea y dice, entrégueme a mí, pues gracias, señor. ¿Cuál es el problema? Además, como periodista, mi querido Anderson, yo puedo reunirme con quien quiera. Evidentemente. Si estoy haciendo una investigación sobre la corrupción en el infierno, tengo que reunirme con todos los diablos y diablillos. Así es que, en el peor de los casos, si me he reunido fuera de la Asamblea con el señor José Serrano, no hay ningún problema. Yo no recibo un centavo de coimas. No ha pasado. Yo no he recibido un centavo de coimas de nadie. ¿Sí? Que me acusen de eso. Por eso no me acusan de nada. De lo único que me acusan es de revelar información supuestamente reservada por ellos, por los corruptos y encubridores. Te pregunta Maricruz González, ¿hay causas abiertas contra Phillips, Pastor y Chiriboga? Ninguna causa. Contra Pastor sí, ¿no? Por el caso Signia. Contra Pastor sí, pero está 8 meses, contra Phillips, casi 9 meses. Contra William Phillips. Es increíble. Aquí está el reporte del señor Celi, donde habla de 24 informes con responsabilidad civil y penal en el caso de Petroecuador y Refinería Esmeraldas. En ninguno de esos casos, donde casi en todo está vinculada Worley Parsons como empresa, aparece el nombre de William Phillips. El gobierno te convocó a tu regreso del exilio. Te convocó el presidente de la República, te convocó el ministro de Hidrocarburos, te convocó el presidente de la Asamblea. Todos. ¿Cómo carajo es que no avanzan las investigaciones? Me convocó si se toman Pablo la foto Celi contigo para decirte que va a investigar. Me convocó Pablo Celi. Estuve con Cristian Zurita en el despacho de Pablo Celi. Y cuando salí, adivina a quién le encontré. ¿A César Navas. Y le dije, acabo de... En los días previos a la publicación del informe de la posta. Exactamente. Y le dije... Y le dije, ministro Navas, entiendo que está aquí por la publicación de los informes del ECU 911. Y le dije, acabo de entregar al señor Celi la denuncia por la compra de los grilletes chinos con sobreprecio. Le dije exactamente así, más o menos así. Ahí estuvo conmigo Cristian Zurita, colega periodista. En esa reunión, Pablo Celi se comprometió y me pidió ayuda para investigar el tema con China. Hasta el día de hoy me ha llamado. ¿Crees que el gobierno utilizó una estrategia de propaganda para hacer ver que estaba luchando contra la corrupción y cuando llegó la hora de luchar prefirió mirar para otro lado? Yo soy muy incómodo para todos ellos, ¿sí? Y me siento orgulloso de ser incómodo. Y me siento feliz de que ellos me odien. Esa es mi garantía de que voy bien. No tienen nada contra mí. El presidente Moreno me dijo, ¿sí?, que van a luchar, que cero contrato con los chinos. Pero en diciembre firmaron un contrato de 150 millones con el ICBC en los mismos términos del gobierno de Rafael Correa. Y hasta el día de hoy, en el sector petrolero, no hay ningún cambio importante. Se sigue vendiendo el petróleo ecuatoriano a los chinos y tailandeses en los mismos términos del gobierno de Rafael Correa. ¿Quieren que yo me calle? Pues yo no me voy a callar. No me voy a callar. Cifras de Sedatos del 20 de abril, el día que le inician la investigación a Fernando Villavicencio.
Es el primer día en el corto periodo presidencial de Moreno, que todavía no tiene un año, que su aprobación cae por debajo de su desaprobación. Su desaprobación llega al 46%, su aprobación cae al 45%, y que fuera el presidente más popular desde el retorno a la democracia, tiene ahora más gente que lo desaprueba que lo aprueba. ¿Es consecuencia de esto? En gran medida, yo creo que el asunto central es eso. Hay puro discurso, hay mucho ruido y pocas nueces en el tema de lucha contra la corrupción, hay un reciclamiento interno, no hay pasos firmes. En el caso, por ejemplo, de la lucha contra la corrupción, el presidente Moreno garantizó que se va a hacer un acuerdo con las Naciones Unidas, la Asamblea bloqueó ese proceso. En 2 oportunidades. Hoy el líder del bloque morenista, el legislador Mendoza, está intentando en la Asamblea poner cercos y bloquear el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, lo cual es una afrenta a la decisión popular de la consulta de febrero, que le dio poderes para evaluar y remover a las autoridades de control. Es decir, si no hay ningún paso en firme, no solo en contra de la corrupción, Anderson, no han recuperado un centavo partido por la mitad. El fiscal Vaca, dígale al país. El fiscal Vaca le decía al país ayer en entrevista con FM Mundo que es muy difícil recuperar el dinero. Y en eso coincide su abogado. Es difícil, dice. Por eso la única forma para llegar a Correa es por otros, como el caso Valda, a quien yo respaldo enteramente, ¿sí? Y otros casos. No, señor Vaca, usted tiene, y yo le he dado, y le estoy dando, usted tiene documentos entregados por mí que prueban la ruta del dinero en el caso Petrochino. Y usted se hace el ciego. No quiere recuperar un centavo. La garantía para que el Ecuador recupere la plata robada es que Carlos Vaca Mancheno vuelva de asesor de Rafael Correa. Sí. Él tiene que estar donde siempre le gustó, al lado derecho de Rafael Correa. ¿Cómo se garantiza la independencia si cae Vaca Mancheno? Te lo pregunto porque la segunda a bordo de la Fiscalía está suspendida porque se desconfía de ella, Tania Moreno. El tercero a bordo de la Fiscalía, que es quien debería asumir el puesto, Jen Rea, ha sido anunciado por ti como sobrino de Silvia Salgado. ¿En manos de quién carajos dejamos la Fiscalía? Todo está contaminado. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que elegir un fiscal transitorio hasta que se realice un concurso en el pleno contexto, ¿sí?, del derecho y de la independencia. Pero la única garantía ahora es de que el Consejo de Participación Ciudadana elija un fiscal independiente, ¿sí?, con una acreditación, ¿sí?, de 10 sobre 10, para que garantice independencia, transparencia y una segura lucha contra la corrupción y la impunidad. Con Vaca, con Rea, con Moreno, con todos los que están contaminados, no hay ninguna seguridad de independencia de la Fiscalía General del Estado. El estado de las investigaciones abiertas en tu contra, ¿cuál es, Fernando, para concluir? No conozco. Me han dicho que son 3 y me han dado copias. Les doy la dirección. Naciones Unidas de América, Carlos Vaca, envíe por favor las notificaciones en derecho a mi dirección. Ahí usted tiene agentes, ¿sí? Ahí tiene agentes. Y tiene la Fiscalía armado todo un troll center, ¿sí?, y una actividad de espionaje en mi contra. Y yo lo voy a probar en los próximos días. Cómo el correísmo más duro, más perverso y lastre sigue vivo en la Fiscalía General del Estado. Es un espionaje en la Fiscalía. Por supuesto, en mi contra y en contra de otros ciudadanos. Y lo voy a probar. Sí, y lo voy a probar. Presidente Moreno, usted le garantizó al país que habría independencia de funciones, que recuperaríamos la libertad. Y sí, claro, yo estoy libre, pero tengo más indagaciones previas que las abiertas por Rafael Correa en mi contra. Y por los mismos supuestos delitos contra la prensa. Es una persecución a mi actividad periodística. A mí no me están persiguiendo porque me he robado un centavo de nadie, sino ¿por qué? Por decirle la verdad. Aquí está, por decirle que no hay bloque Singue. Pero aquí están las pruebas. No hay bloque. Es un campo compartido dentro del bloque cuyabeno Sanzaguari. Es el único en el mapa, ¿no? Sí, mira, ¿cómo es posible que un bloque chiquito esté dentro del gran bloque cuyabeno? Aquí están las pruebas. ¿Qué significa eso? Para quien no entiende bien un mapa, ¿qué significa? Que haya, como tú lo dices, un bloque chiquito en mitad de un gran campo petrolero. ¿Qué significa en términos un bloque prácticos? Un bloque es una extensión física. Ajá. Y dentro de ese bloque pueden existir varios campos. Y efectivamente, dentro del bloque cuyabeno existe un campo pequeño que se llama Singue. Y eso no lo digo yo y ni consta solamente en el mapa. Está aquí un informe de reservas.
Entonces me acusan de haber revelado este informe de reservas. Fiscal Vaca, usted tiene este informe desde hace meses. Usted tiene 3 peritajes contratados por la Fiscalía en el caso Zingue que señalan que todo el proceso es irregular. ¿Qué dice este informe de reservas? Que aquí o en algún lado la señora Pastor dijo que no es una certificadora de reservas. Ahora sí no es certificadora. Aquí dice que Zingue es compartido con Cuyabeno Sanzaguari y que las reservas de Zingue no eran 2 millones con las que se negoció el contrato, sino 20 millones de barriles. Este informe y otros se ocultaron para beneficiar a la compañía con una tarifa de $33.5 por barril. Cerramos la conversación con Fernando Villavicencio, quien estará en pocos minutos en una rueda de prensa anunciando pruebas contra el fiscal Vaca Mancheno y lo que él llama el encubrimiento del sistema de impunidad del correísmo. Fernando, estaremos atentos a lo que pasa en la asamblea, transmitiremos desde allá. Anderson, me debes suerte una en tu hojita, rueda ¿no? de prensa. Hombre, ya la pago, tranquilo. Allá. Quédense, mi conclusión de esta mañana enseguida. Presidente Moreno, gobernar tarde es gobernar mal. No importa que tomen las medidas adecuadas a tiempos desacertados. Lo que importa es tomar las medidas adecuadas a tiempos acertados. Usted no impone el ritmo de la historia y los acontecimientos. Usted impone las decisiones. Si las va a terminar por imponer, como descabezar a ministros incompetentes, deje de alargar las cosas y hacer más larga la agonía. Cumpla los plazos, no los que se impone ante la opinión pública, sino los que la opinión pública le impone a usted. No debe gobernar para un círculo rojo de políticos y periodistas, pero debe gobernar para el interés de la mayoría. Y si el interés de la mayoría es la seguridad, cambia su gabinete de seguridad. Si el interés de la mayoría es la lucha contra la corrupción, deje de dar ruedas de prensa, de convocar a periodistas para tomarse fotos y permita que las autoridades de justicia hagan su trabajo. Presidente Moreno, la historia lo va a juzgar y lo ha empezado a juzgar antes de tiempo. Hoy es usted más impopular que popular. Eso debe darle un mensaje. Estaremos todo el día transmitiendo lo que suceda en la Asamblea Nacional con el juicio político Carlos Vaca Mancheno, su servidor Anderson Boscán, Luis Eduardo Vivanco, Jenny Navarro desde la Asamblea Nacional. Mañana nos vemos aquí, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscán desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Ahí se ven.